Hola a todos desde SEAT en Martorell. Hoy es un día muy importante porque damos un paso más en nuestro plan de electrificación. SEAT se ha presentado al nuevo PERTI-VEC de baterías con un proyecto para construir aquí en Martorell una planta de ensamblaje de celdas de baterías. Un proyecto que tendrá un impacto en más de 400 puestos de trabajo directos y más de 100 puestos indirectos. Vamos a invertir 300 millones de euros adicionales para construir estas nuevas instalaciones, donde también se ensamblarán las celdas que fabricará PowerCo en la Gigafactoría de Sagunto, Valencia. La planta contará con una superficie de 64.000 metros cuadrados, equivalente a unos 9 campos de fútbol, y estará conectada con el taller 10, donde fabricaremos algunos de los coches eléctricos del grupo Volkswagen, incluyendo el Cupra Raval. Esto ayudará a optimizar los procesos logísticos y a reducir la huella de carbono. Las obras empezarán en las próximas semanas y está previsto que finalicen en 2025. Estas instalaciones son fundamentales para nuestra compañía y también suponen un impulso para obtener una segunda plataforma aquí en Martorell. Nos encontramos en un momento clave para nuestra industria. SEAT y el grupo Volkswagen estamos destinando grandes recursos para conseguir una movilidad sostenible y para seguir avanzando en nuestra ambición de convertir España en un hub de movilidad eléctrica en Europa. Las instituciones españolas y europeas también tienen que estar convencidas y subirse al tren. Como pasa en otros países, hay que crear un marco legal que asegure las inversiones del sector y impulse la competitividad. La colaboración público-privada es imprescindible para acelerar la transformación y en España se han dado algunos pasos en la buena dirección. Por ejemplo, la medida del gobierno para desgravar el 15% del IRPF para la compra de vehículos eléctricos, una iniciativa que tiene que ir acompañada de más inversión para ampliar la infraestructura de recarga. Otro buen ejemplo es el proyecto Future Fast Forward que anunciamos hace unos meses. Estamos invirtiendo 10.000 millones de euros, la mayor inversión industrial en la historia de España, para electrificar la industria de automóvil y crear miles de empleos y mantener la competitividad del país. Quiero dar las gracias a todas las personas que están trabajando para que esto sea posible. Administraciones públicas, sindicatos y nuestros empleados y partners, porque juntos estamos poniendo a España sobre ruedas eléctricas.